Hola, bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. El retiro del silencio. Nunca me gustaron las multitudes, así que cuando mi primo Carlos me habló de un retiro espiritual tranquilo, lejos del ruido, acepté casi sin pensarlo. Llevaba meses con insomnio, ataques de ansiedad y una constante sensación de que algo me faltaba. Según él, este retiro era una experiencia única, guiada por personas que no usaban redes sociales, no cobraban un peso y solo aceptaban por invitación. El lugar estaba en un rancho a las afueras de San Luis Potosí. Nos citaron a las 5 de la tarde en un punto de reunión. Llegamos en carros particulares, pero antes de entrar, un hombre con túnica gris nos pidió entregar nuestros celulares. Dijo que durante el retiro del silencio el contacto con el exterior rompía la conexión interior. Dudé, pero Carlos ya lo había hecho. No quise quedar como el desconfiado. El camino al rancho fue por una brecha de terracería. Al llegar, el paisaje era hermoso, un campo rodeado de cerros, con una casona antigua al fondo. Todo parecía en calma, como prometieron. Gente de todas las edades caminaba en silencio, con túnicas blancas, algunos descalzos. Nadie hablaba. Nadie sonreía. Solo asintieron al vernos. Nos dieron ropa igual, agua y una colchoneta. Nada de comida. Dicen que los primeros 3 días eran de purificación. Me pareció extremo, pero supuse que era parte del proceso. La primera noche dormimos en una especie de granero acondicionado como dormitorio. Todo era ordenado, impoluto, hasta con incienso. A las 3:33 de la mañana, una campana sonó una vez. Nadie se movió. Yo desperté, vi mi reloj de pulsera y pensé que era coincidencia. Al día siguiente comenzaron las rondas de silencio. Caminábamos por el campo en fila, sin hablar, mientras alguien con capucha blanca nos guiaba. Cuando alguien hablaba por error, lo separaban del grupo y no lo volvíamos a ver. Carlos me decía con la mirada que no preguntara nada. El tercer día me sentía débil por la falta de comida. Me mareaba al caminar, y en un descanso, vi algo que no supe interpretar: 3 personas arrodilladas frente a una figura vestida de negro en lo alto del cerro. No era parte del grupo. Parecían rezar, pero el guía nos volteó a ver y todos agachamos la mirada. Alguien murmuró: "No veas arriba". Esa noche volví a despertar a las 3:33. Esta vez, no sonó campana. Escuché cantos. Bajos, casi guturales. No eran en español. Me levanté con cuidado. Carlos dormía. Caminé hasta la puerta del granero y vi luces al fondo, en la capilla del rancho. Había movimiento. Me acerqué entre los arbustos. En el altar había velas negras. 6 personas en círculo, y al centro, alguien de rodillas, desnudo, con una venda en los ojos. No gritaba. Solo lloraba. Un hombre alto, con túnica roja, decía algo que no entendía, y luego levantó un puñal curvo. Sentí que se me salía el corazón. Corrí de regreso sin mirar atrás. La siguiente mañana, nadie habló de lo que vi. Pero en el desayuno, porque al fin nos dieron comida, papilla de arroz, faltaba una persona. Una joven que se había presentado el primer día como Julieta. Nadie preguntó por ella. Al atardecer nos llevaron a una fogata. Todos en silencio. El hombre de la túnica roja apareció por primera vez a plena luz. Su rostro era delgado, con una mirada que te hacía agachar los ojos sin querer. Nos habló por primera vez. Han avanzado. El silencio los purifica. Pero aún falta el sacrificio del ego. Nadie entendió. O nadie lo cuestionó. Esa noche, Carlos se acercó a mí cuando los demás dormían. Me susurró: "Nos vamos mañana". A las 4 de la mañana, sin hacer ruido. ¿Estás conmigo?, asentí. Mi corazón latía como loco. La madrugada llegó. Nos escabullimos entre la neblina. Pasamos por detrás del granero, hacia la brecha. Pero cuando estábamos a punto de llegar al camino, 3 personas salieron de la oscuridad con lámparas y garrotes. Uno de ellos nos apuntó con una linterna a los ojos y dijo: "¿A dónde creen que van?". Carlos intentó correr, pero uno lo tumbó de un golpe. A mí me empujaron al suelo. Me golpearon la espalda y me taparon la cabeza con una bolsa negra. Desperté horas después, atado de pies y manos.
Estaba en un cuarto de piedra. Olor a humedad. Luz muy tenue. Frente a mí, una figura me observaba. Estás contaminado. El silencio no entró en ti, dijo. Me golpearon, me gritaron palabras que no entendía. Me dejaron sin comer otros 2 días. Escuchaba gritos de otras personas. No sabía si Carlos estaba vivo. Me sentía al borde de quebrarme. El tercer día, me soltaron. Estaba en la capilla. Las velas negras encendidas. El hombre de la túnica roja frente a mí. No todos aceptan la verdad, me dijo. Pero tú verás lo que hay detrás del velo. Me pusieron una venda. Me hicieron hincarme. Comenzaron a cantar en un idioma gutural. Escuché a alguien llorar. No sabía si era Carlos. Luego sentí que alguien me tomaba de las manos. Eran huesudas, frías. Me obligaron a repetir una frase que no entendí, y entonces lo vi, no sé cómo explicarlo. A pesar de tener la venda, vi algo. Como una figura hecha de sombras, sin rostro, flotando cerca, como si estuviera detrás de todos ellos. No hablaba, pero sentía que me hablaba por dentro. Me dijo algo como, ya estás dentro. Sentí que mi mente se quebraba, me desmayé. Desperté en un hospital de Matehuala 3 días después. Un campesino me encontró tirado en la carretera, deshidratado y golpeado. Dicen que caminaba sin rumbo, como un zombi. No encontraron a Carlos. Volví al rancho con la policía. Solo había ruinas. No había rastro de la secta, ni de la casona, ni del granero. Como si nunca hubiera existido. Solo encontraron una fosa con restos humanos, enterrados a medio metro. Nunca se identificaron. Hasta hoy, sigo sin entender cómo lograron desaparecer. No quiero recordar lo que vi esa noche, pero a veces, al cerrar los ojos, siento esas manos frías otra vez. Y lo peor, todas las madrugadas, a las 3:33, me despierto sin razón. Siempre mirando hacia la puerta, como si alguien estuviera ahí, esperando que vuelva al silencio. Mi hermana se unió a ellos. Siempre supe que algo en mi hermana Clara no estaba bien desde que volvió de ese viaje a Oaxaca. Se fue una semana con unas amigas para encontrarse espiritualmente, según ella, pero volvió callada, distante, y con una mirada que no reconocía. No hablaba mucho, dejó de usar su celular y empezó a vestir todo de blanco. Mi mamá decía que era una fase, pero yo la veía irse cada noche sin decir a dónde, siempre regresando antes del amanecer. Una madrugada, decidí seguirla. Salió a pie, descalza, por calles del barrio que no solía recorrer. Caminó por un baldío, atravesó un terreno donde antes había una fábrica y llegó a lo que parecía una casa abandonada. Pero no lo estaba. Desde la ventana vi luces encendidas y gente dentro, toda vestida igual que ella, blanco completo, túnicas hasta el suelo. Estaban en círculo, algunos cantando muy bajo, otros simplemente en silencio. Al centro, una mujer mayor, con la cara cubierta por un velo negro, hablaba con voz pausada. Clara estaba ahí, entre ellos, hincada. Me dio tanto miedo que no me atrevía a acercarme. Volví a casa sin que me viera. No dormí en toda la noche. Al día siguiente, le pregunté directamente, ¿qué es ese grupo? ¿Qué estás haciendo ahí? Solo me respondió, tú no entenderías. Pronto te lo voy a mostrar. 2 días después, Clara desapareció. Mamá y yo fuimos a la policía, pero no nos hicieron mucho caso. No había signos de secuestro. Sus cosas seguían en su cuarto, excepto su túnica blanca. Volví a la casa abandonada, esta vez con una linterna. El lugar estaba vacío, con olor a incienso seco, marcas circulares en el suelo, y en una pared pintaron con rojo. El cuerpo se va, pero la voz permanece. Fue ahí cuando empezó lo extraño. Todas las noches, a las 3:33 de la mañana, se encendía la radio de la cocina sola, aunque estaba desconectada. No emitía música ni voces, solo un zumbido grave, como si algo intentara sintonizarse. Fui con un amigo que trabaja en electrónica. La revisó y me dijo, esto no debería encenderse. Está quemada por dentro. La tiré a la basura. Esa noche, se encendió el televisor. Estático. La misma hora, empecé a soñar con Clara. En los sueños,
estaba sentada en una especie de cueva, rodeada de personas encapuchadas, todas murmurando al unísono. Ella no me miraba. Solo repetía, escucha la voz. Ella ya me eligió. Fui con una amiga psicóloga. Me dijo que probablemente era culpa del trauma, del miedo, que necesitaba descansar. Pero yo sabía que no era mi mente. Así que empecé a investigar. Busqué en foros, noticias, cualquier pista sobre sectas en Oaxaca. Encontré un hilo que mencionaba un grupo llamado Los Silentes. Supuestamente era una organización secreta que rendía culto a una entidad que solo se comunicaba a través de aparatos electrónicos. Tenían sedes móviles en todo México. Nadie sabía quién los lideraba. Nadie que se unía regresaba. Un usuario anónimo dejó un comentario que me heló la sangre. Si ves los ojos de alguien de ellos, ya te están escuchando. Desde entonces, empecé a sentir que alguien me seguía. Veía reflejos donde no había espejos. Escuchaba mi nombre en la estática del ventilador. Una noche, desperté y Clara estaba parada al pie de mi cama. No se movía. No decía nada. Solo me miraba. Grité. Encendí la luz. Ya no estaba. Mamá empezó a decir que la escuchaba en la casa, que sentía pasos en el cuarto de Clara. Juró verla sentada en la sala a medianoche. Nadie le creyó. Fue al médico. Le dieron ansiolíticos. Nada funcionó. Un día, regresando del trabajo, encontré una nota en mi cama. No estaba escrita a mano. Era un papel impreso, con una frase. Ella aún te espera. Ven a escucharla. Donde la voz se eleva, el cuerpo calla. No decía más. Seguí buscando pistas hasta que un día recibí un mensaje anónimo. Solo decía, Túnel 41. Medianoche, fui. Era una antigua vía del tren, clausurada desde hace años. Abajo de un puente, entre basura y grafitis, había una reja abierta. Me metí. Caminé por un pasillo húmedo, lleno de olor a tierra mojada y metal oxidado. Al fondo, había una luz tenue. Escuchaba algo. No era música. Era una voz, pero no humana. No hablaba en ningún idioma. Sonaba como si viniera de dentro de mi cabeza. Cuando llegué al fondo, los vi. 12 personas, todas encapuchadas, alrededor de una especie de radio gigante conectada a una batería. En el centro, Clara. Sus ojos estaban completamente blancos. Su boca abierta. De ella salía ese murmullo grave que se metía directo en mi mente. No me hablaba con palabras. Me invadía. La mujer del velo negro estaba ahí también. Me miró, levantó una mano y dijo, ¿has venido? Ella también te eligió. Intenté correr, pero ya no podía moverme. No físicamente, era como si mi voluntad se hubiera quedado atrás. Clara se acercó, me tomó de la mano y por primera vez habló en voz alta. Ahora vas a oírla tú. No recuerdo cómo salí. Me desperté en mi cuarto. Pensé que fue un sueño. Pero tenía tierra bajo las uñas, lodo en los zapatos y sangre seca en la nuca. Desde ese día, Clara dejó de aparecer. Pero todo lo demás siguió. La radio. Las voces. Las sombras en los espejos. El mensaje impreso cambió. Tú ya eres parte de ella. Fui con un sacerdote. Me bendijo. Fui a una limpia. Nada funcionó. Hoy encontré algo más. En el respaldo de la cama de Clara, grabado con algo filoso, estaba escrito: cuando la voz entra, ya no puede salir. Anoche, me desperté hablando en un idioma que no conozco. Y lo peor es que, al mirarme al espejo esta mañana, mis ojos estaban completamente blancos por unos segundos. Ella ya está dentro. Las túnicas blancas del barrio. Siempre pensé que conocía bien mi colonia. Vivo en una zona tranquila de Guadalajara, entre calles empedradas, tienditas de esquina y vecinos que se conocen de toda la vida. Pero hace unos meses, algo raro empezó a pasar, la gente empezó a cambiar. No todos, solo algunos, pero lo suficiente para que el ambiente se sintiera distinto. Primero fueron los saludos. Doña Irma, que antes te gritaba buenos días, desde su banqueta, ahora solo asentía, sin emoción. Luego don Celso, el de la carnicería, dejó de abrir su negocio los fines de semana.
Una vez lo vi parado en la puerta sin hacer nada, mirando hacia la calle, como hipnotizado. Mi hermana Mariana fue la primera en notarlo de verdad. ¿Ya viste que varios traen como una túnica blanca? Me dijo un sábado por la tarde. No le creí hasta que vimos pasar a 3 personas juntas, caminando descalzos, todos con esa especie de bata blanca hasta los tobillos. No dijeron nada. Ni siquiera se miraban entre ellos. ¿Será alguna religión nueva? Preguntó Mariana. No lo sabíamos. Pero lo que vino después, nos marcó para siempre. La noche siguiente, nos despertó un sonido raro. Como un canto bajo, repetitivo. Salí al patio y lo escuché claramente. Venía de la calle. Me asomé, había unas 15 personas, todas con túnicas, caminando lentamente por la cuadra, en dirección al parque. Llevaban velas encendidas. No hablaban. Solo murmuraban algo que no entendíamos. Mariana salió detrás de mí, con el celular grabando. ¡Ey! Les gritó. ¿Qué están haciendo? Nadie respondió. Pero una de las personas, una mujer alta, de cabello canoso, se detuvo y giró lentamente la cabeza hacia nosotros. Tenía los ojos completamente en blanco. Mariana bajó el celular de inmediato. Cerramos la puerta. Al día siguiente, en el grupo de WhatsApp de vecinos, intentamos hablar del tema. Algunos decían que ya lo habían visto varias veces, pero que no querían meterse. Otros juraban que era algo pacífico, una especie de grupo espiritual que se reúne para conectarse con la energía. Pero había uno, el hijo de Doña Licha, que escribió algo que me dejó helado. Yo estuve con ellos. No es una religión. Es algo más. No es de aquí. Le preguntamos qué significaba eso. No volvió a contestar. Las noches siguientes, los vimos varias veces. Siempre en silencio. Siempre en grupo. Cada vez eran más. Una noche conté más de 30. Al día siguiente, Mariana y yo fuimos al parque donde terminaban sus caminatas. Queríamos ver si hacían algo. Estuvimos esperando desde las 10 de la noche, escondidos entre unos arbustos. A las 3:33 de la mañana, llegaron. Encendieron las velas alrededor del kiosco. Se arrodillaron. Comenzaron a cantar muy despacio, en una lengua que no reconocíamos. Pero lo peor fue que empezaron a mirarse unos a otros como si estuvieran comunicándose sin palabras. De pronto, todos levantaron la cabeza al mismo tiempo. Miraban hacia el cielo. Y entonces, algo me hizo mirar también. No vi nada. Pero sentí que algo estaba ahí. Como si una presencia gigantesca flotara sobre el parque, invisible. Me entró un pánico tan fuerte que me dieron ganas de vomitar. Mariana comenzó a sangrar de la nariz. Me jaló del brazo. Nos tenemos que ir. Salimos corriendo. Esa misma semana, Mariana desapareció. Salió en la tarde a comprar a la tienda y nunca regresó. La buscamos por todos lados. Hicimos denuncias, publicamos en redes, fuimos a hospitales. Nada, nadie había visto nada, pero 3 noches después, la vi. Estaba entre el grupo de túnicas, caminando como los demás. Misma mirada vacía. Misma túnica blanca. Intenté detenerlos. Me lancé sobre ellos, grité su nombre. Nadie me tocó, nadie me respondió. Fue como si no existiera para ellos. Incluso Mariana pasó a 1 metro de mí, sin mirarme. Como si me hubieran borrado de su memoria. Fui con la policía. Me dijeron que no podían hacer nada si no había delito. Que no podían detener a alguien por vestir raro. Fui con el sacerdote del barrio. Me dijo que oraría por ella. Fui con una señora que hace limpias. Me dijo una sola frase: ya está del otro lado. Solo una grieta la puede regresar. No entendí qué quería decir. Pero esa misma noche, la radio de la sala se encendió sola a las 3:33. Emitía un canto idéntico al que oí en el parque. Un sonido grave, profundo, que me hacía doler el pecho. Y entonces comprendí, esto no era humano. Decidí ir una última vez al parque. Me llevé una cámara, una linterna y agua bendita que me dio la señora de las limpias. Me escondí desde temprano. Esperé. A las 3:33, llegaron. Encendieron velas. Mariana estaba ahí. Esta vez, me acerqué más.
Vi que en el centro del círculo había una figura distinta. No era humano. Era como una masa negra flotando, sin rostro, pero con algo que se movía por dentro, como si respirara. Los de las túnicas comenzaron a cantar más fuerte. El aire se puso pesado. El suelo vibraba. Y entonces escuché su voz. No era una voz común. Era una idea dentro de mi cabeza. Decía, tú también tienes un lugar. Solo di que sí. Retrocedí. La masa negra se deshizo en humo y entró en todos ellos. Sus cuerpos se convulsionaron. Mariana cayó de rodillas. Quise correr hacia ella, pero me caí. Me golpeé la cabeza. Todo se volvió negro. Desperté en mi cama. No sé cómo llegué. Mi ropa seguía sucia. La cámara estaba rota. Pero había algo nuevo en mi bolsillo, una túnica blanca doblada con cuidado. Esa noche, quemé todo. La túnica, mi ropa, hasta los muebles del cuarto. Me fui a vivir a otra ciudad, pero no importa dónde esté. Cada madrugada a las 3:33, alguien toca a mi puerta. 3 golpes. Siempre 3. Y cuando la abro, no hay nadie, solo una vela encendida en el suelo. Y, a veces, escucho a mi hermana repetir detrás de mí, ya no estás afuera. La cruz de ceniza. Cuando perdí el empleo de velador en la fábrica de autopartes, acepté sin dudar la oferta de custodiar una vieja misión franciscana a las afueras de Veracruz. El dueño del terreno, don Joaquín, explicó que el lugar llevaba abandonado décadas. Él solo quería a alguien que evitara saqueos mientras decidía si restauraba la construcción o la vendía como ruinas históricas. El contrato era simple: vigilar de 6 de la tarde a 6 de la mañana, registrar en un cuaderno cualquier incidente y no permitir el ingreso de curiosos. Pago semanal en efectivo, alojamiento en un cuartito lateral y comida suficiente. No podía pedir más. La primera vez que vi la misión, el sol estaba a punto de caer, muros de piedra coralina ennegrecida por la humedad, arcos colapsados y una torre sin campana. El patio central conservaba un viejo crucero de hierro, una cruz ennegrecida cubierta por una pátina gris que, según don Joaquín, era ceniza solidificada de tiempos remotos. No la toques, me advirtió. Esa cruz es el motivo por el que nadie del pueblo quiere acercarse después del ocaso. No quise parecer supersticioso, así que asentí sin preguntas. Pensé que las historias de miedo eran excusas para no pagar un guardia. La rutina fue tranquila los primeros 3 días. Encendía mi lámpara, caminaba por los pasillos derruidos, anotaba en el cuaderno que todo estaba sin novedad y volvía a mi catre. El único sonido provenía del mar, a 1 kilómetro de distancia. La cuarta noche, cerca de las 2 de la mañana, escuché piedras rodando en el interior de la nave principal. Creí que era un mapache. Entré con la linterna y encontré huellas humanas recientes sobre el polvo, pies descalzos, marcados con algo pegajoso, oscuro. Me incliné, era una sustancia negra con olor metálico. Sangre coagulada. Seguí el rastro hacia el crucero, pero las huellas se detenían justo en el perímetro de la cruz. Ahí, la ceniza parecía removida, como si alguien hubiera raspado la superficie. Un ligero olor a incienso flotaba en el aire. Escribí el incidente y reforcé el candado exterior. Al amanecer notifiqué a don Joaquín, respondió con un audio de WhatsApp. No te asustes. A veces la gente del pueblo viene a rezar ahí, aunque esté prohibido. Vigila bien. Y recuerda, no toques la cruz. Su tono era más nervioso que tranquilizador. La noche siguiente fue decisiva. A las 3:33, lo supe porque miré mi reloj justo entonces, un coro tenue empezó a retumbar dentro de la misión. No era canto litúrgico, era un murmullo grave, cadencioso, más parecido a un mantra. Tomé la lámpara y avancé. La nave central estaba iluminada por docenas de veladoras negras colocadas en un círculo frente a la cruz. Entre las sombras, 11 figuras con túnicas blancas se arrodillaban. Al centro, una mujer vestida de rojo sostenía un libro antiguo. Nadie reparó en mí hasta que mi linterna iluminó el rostro de la mujer. Entonces levantó la vista, los ojos completamente negros, sin iris ni esclerótica. El guardián ha despertado, dijo con voz tranquila. Junta el fuego y la sal. 2 de los encapuchados se levantaron. Retrocedí, pero mis piernas se tornaron pesadas, como si la misión se inclinara hacia mí.
Uno me sujetó, el otro me roció algo salado en la frente. Sentí el ardor de la sal en una herida que no sabía que tenía. No temas, susurró la mujer. Esta cruz es la puerta y tu sangre la llave. Clavó un punzón corto en mi brazo. El dolor fue agudo y la sangre cayó sobre la base de la cruz. En el instante en que la gota tocó el metal, toda la ceniza se encendió en una llamarada gris que no emitía calor, solo un resplandor sucio, enfermizo. Las figuras cantaron más fuerte. El metal pareció derretirse, revelando bajo la corteza una sustancia oscura, pulsante, como carne carbonizada. Con horror comprendí que la cruz de ceniza era una costra orgánica endurecida sobre algo latente. Desperté en mi catre, al amanecer. Mi brazo seguía sangrando, el cuaderno estaba manchado y olía a incienso. Corrí a la nave, velas apagadas, ceniza intacta, la cruz tan inerte como siempre. Pensé que había sido un sueño lúcido provocado por el dolor. Hasta que encontré el punzón de acero tirado junto a mi cama. Y una nueva línea escrita en mi cuaderno con letra que no era la mía. La ceniza espera hambre. Tomé mi mochila y salí rumbo al pueblo. A medio camino, la pick-up de don Joaquín apareció rugiendo polvo. Me orilló. Te dije que no tocaras la cruz. Gritó antes de bajar. Le mostré la herida y le conté todo. No me creyó, pero su rostro se descompuso al ver el punzón. Sube, ordenó. Te llevo a un doctor. En vez de conducir al pueblo, se desvió hacia un paraje desierto. Esa cruz es importante para gente peligrosa, confesó. Yo solo debía vigilar que nadie se metiera, pero ya despertaste su atención. ¿Quiénes? Pregunté, con el brazo punzando. Se llaman los del recinto gris. Creen que dentro de esa cruz late el corazón de un ángel incendiado. Cada 7 años alimentan la ceniza con sangre humana para que el corazón vuelva a latir y le susurre secretos. Me reí, histérico. Don Joaquín me miró con lástima. Esta madrugada es el último ritual. Te necesitan a ti. Ya respiraste la ceniza, dijo, y me apuntó con un revólver. Tú vas a volver. Mi garganta se cerró. Comprendí que mi empleador no era más que el enlace mundano de esa secta. Regresé esposado al patio de la misión. La escena era casi idéntica, velas negras, el círculo de túnicas blancas, la mujer de rojo. El corazón oculto vibraba dentro del metal grisáceo. El canto ya no era murmullo, era un bramido que erizaba la piel. Me colocaron de rodillas frente a la cruz. La mujer deslizó un cáliz de barro bajo mi brazo herido. Estás marcado. Eres el recipiente que la ceniza eligió, dijo con ternura falsa. Tu miedo es incienso. Tu sangre, el combustible, la piedra bajo mis rodillas ardía. El canto se elevó, la cruz palpitó, liberando una costra que cayó al suelo convertida en polvo que se retorcía como gusanos. Sentí que algo dentro de mí tiraba hacia afuera, pensamientos, recuerdos, mi identidad. Era como si la voz de un tercero hablara con mi lengua interior. Déjame ver por tus ojos. Déjame respirar tu horror, grité. La mujer me tapó la boca con una mano helada. Entonces, un rugido atravesó el templo, la puerta de madera estalló. Un ventarrón marino ingresó, apagando velas. El canto se quebró. La vibración cesó. Vi a don Joaquín en el umbral, apuntando su revólver a la mujer de rojo. Esto no estaba en el trato. Vociferó. Dijeron que era simbólico. Él tenía que salir vivo. La mujer sonrió, mostrando dientes ennegrecidos. Los símbolos siempre sangran, Joaquín. Un disparo resonó. Pero la bala jamás llegó, se pulverizó a medio aire, absorbida por un remolino de ceniza que brotó de la cruz. Las túnicas blancas se fundieron con la nube gris, deshaciéndose como cera. Don Joaquín cayó de rodillas y empezó a vomitar humo oscuro. Sentí que la fuerza que tiraba de mi interior se debilitaba. Aproveché y me lancé de costado, chocando contra la base del altar. El cáliz se volcó, mi sangre salpicó la cruz entera. El metal emitió un chillido agónico y empezó a resquebrajarse. Una luz carmesí surgió de las fisuras, cegadora. Todos gritaron. La mujer de rojo extendió los brazos, intentando contener la fractura con su cuerpo, pero la cruz reventó en miles de fragmentos incandescentes que la atravesaron, dejándola convertida en un manchón amorfo contra el muro. En medio de aquel estallido, distinguí un latido solitario, una masa oscura, orgánica, del tamaño de un puño, latiendo apenas.
Sin pensarlo, la aplasté con el pie. El pulso cesó y la nube de ceniza se desplomó como lluvia gris. Amanecer en ruinas. Cuando llegó la Guardia Nacional al amanecer, alertada por vecinos que oyeron disparos, encontraron la misión hecha escombros, sin rastro de los cuerpos. El corazón carbonizado se había disuelto. Solo quedé yo, cubierto de ceniza. El revólver de don Joaquín estaba tirado a mi lado, vacío. Declaré que fue un derrumbe luego de un intento de saqueo. Nadie me creyó del todo, pero la prensa local cerró el caso como accidente estructural. 3 meses después, aún siento el olor a incienso cuando llueve. Y cada noche, a las 3:33, un latido leve sacude mi brazo cicatrizado, como si la cruz hubiera dejado su pulso dentro de mi sangre. Sé que vendrán por mí algún día. Porque la ceniza nunca se apaga, solo busca otro cuerpo donde respirar. El canto de las 3:33. Vivo desde niño frente al viejo conservatorio de Santa Elena, un edificio grande, de paredes color ocre y ventanales góticos que siempre me parecieron fuera de lugar en nuestro barrio obrero de Puebla. En los 70 fue una escuela de música religiosa, luego cerró por falta de fondos y quedó abandonado. Mi padre decía que allí solo entraban ratas y vagabundos, pero cada madrugada, a las 3:33, yo escuchaba algo que no eran pasos ni roedores, era un canto grave, coral, tan tenue que a veces dudaba de mis oídos. Con los años dejé de prestarle atención. Estudié ingeniería, conseguí trabajo en el turno nocturno de una maquiladora y apenas dormía. Una noche de diciembre, saliendo del trabajo, vi luces encendidas detrás de los vitrales del conservatorio. Eran casi las 3. Pensé que era un indigente prendiendo fogata, pero el fuego habría sido naranja, lo que vi era una luz blanquecina, como de velas. Al día siguiente, el mismo espectáculo. Y al siguiente. Entonces decidí averiguar. El inmueble pertenecía ahora a una asociación civil llamada Fundación Voz Interna. Dejé un currículum falso como vigilante nocturno, al tercer día me llamaron. La entrevista fue extraña, no preguntaron experiencia, solo si sabía escuchar en silencio. Contesté que sí. Me contrataron al instante, con un sueldo mejor que el de la maquiladora. Mi primer turno comenzó un lunes. El administrador, un hombre delgado, cabello completamente blanco, que nunca dio su nombre, me entregó llaves, linterna y un cuaderno para anotar todo lo que oigas. Dijo que mi única tarea era vigilar el pasillo central y no subir al segundo piso bajo ninguna circunstancia. Ni pregunté por qué. El edificio olía a madera húmeda y polvo de siglos. Las aulas contenían bancas rotas, pianos cubiertos con sábanas y atriles corroídos. Sin embargo, el pasillo central lucía limpio, encerado. Había velas apagadas en candelabros altos, como si prepararan misas clandestinas. A las 2:55 am empecé a sentir el aire más frío. A las 3:00, el silencio se volvió denso, casi palpable. Y a las 3:33 exactas, el canto comenzó. No venía de un parlante ni de un instrumento, brotaba de las paredes, del suelo, de la oscuridad misma. Voces masculinas y femeninas sostenían un solo acorde, profundo, sin letra. La vibración me erizó la piel. Quise anotar algo, pero la mano no respondía. Duró 30 segundos, quizá menos, y cesó. El edificio recuperó su silencio. Al amanecer, el administrador regresó. Revisó mi cuaderno, vio la línea temblorosa donde apenas había escrito canto grave 3:33, asintió satisfecho y me felicitó. Muchos huyen la primera noche. Usted siguió escuchando. Bienvenido de verdad. Conocí a los otros vigilantes ese jueves, cuando nos convocaron a una junta antes del amanecer. Éramos 7, 3 mujeres y 4 hombres, todos contratados la misma semana. Nadie parecía policía, es militar o cosa parecida, más bien maestros suplentes, choferes, estudiantes. Gente normal. El administrador nos hizo pasar a la antigua capilla. Allí, bajo un enorme crucifijo de hierro, nos habló por primera vez del círculo de la voz interior. Explicó que la música coral sagrada podía despertar aquello que duerme en lo profundo de la mente y que nosotros seríamos testigos de ese renacimiento. A algunos, la voz los elige para cantar, añadió. Si los llama, suban al segundo piso sin miedo.
Recordé la prohibición y sentí un nudo en el estómago. Al salir, un compañero, Jesús, un repartidor de gas, se rió nervioso. Esto suena a secta, ¿no? Mientras paguen, le respondí. La segunda semana, Jesús faltó al relevo. Pensé que había renunciado, pero su moto seguía afuera. El administrador dijo que la voz lo llamó. Entendí, había subido. El canto de esa noche fue distinto, más alto, con una segunda armonía superpuesta, casi podía discernir una palabra, vení. No era latín litúrgico, sonaba más antiguo. Intenté grabarlo con mi celular, pero el archivo resultó silencio puro. Al terminar el turno, el administrador nos entregó sobres con efectivo y un frasco de vidrio con ceniza gris. Pónganla alrededor de la cama, instruyó. Así dormirán sin pesadillas. Se me heló la sangre al recordar historias sobre polvo de hueso. No lo usé, lo escondí. Esa tarde, antes de dormir, oí un zumbido dentro del armario. Abrí, el frasco vibraba y la ceniza se arremolinaba como si respirara. Lo aventé a la basura. Dormí 3 horas y desperté sudando, convencido de que alguien me había susurrado en el oído. Arriba está la nota que falta. La curiosidad venció al miedo. La noche siguiente llevé una micro grabadora analógica, sin componentes digitales, y, cuando el canto comenzó, subí las escaleras. Cada peldaño crujía como si gritara. Al llegar al descansillo, vi luz bajo una puerta. Abrí despacio. Era la antigua sala de conciertos. Bancas de madera pulida, órganos cubiertos, un estrado con atriles. Allí, 6 personas de túnica blanca entonaban la nota grave que yo oía abajo. Al fondo, en penumbra, otra figura, más alta, envuelta en sombra, dirigía con las manos. Cada vez que bajaba los brazos, los cantores inclinaban la cabeza y un polvo gris caía de sus bocas al suelo. Uno de ellos era Jesús. Su piel tenía manchas cenizas, los ojos, dilatados y vacíos. Mi respiración los delató, la figura del fondo giró el rostro y sentí un golpe interior, como si mi corazón cambiara de sitio. Corrí escaleras abajo. El canto cesó de inmediato. El administrador me esperaba en el vestíbulo, sonriendo. No todos resisten la armonía, dijo. Pero la voz nunca se equivoca, si subió, es porque quiere afinarse. Me arrebató la grabadora, la aplastó contra el suelo y me devolvió las llaves con un nos vemos mañana. Dejé el trabajo esa madrugada. Apagué el celular, empaqué una mochila y conduje hasta la casa de mi hermano en Cholula. Pensé que bastarían unos kilómetros para olvidar. A las 3:33 me despertó un canto que brotaba del closet de la habitación. No era un sueño. Abrí la puerta y encontré mi uniforme de vigilante colgado, limpio, planchado. Yo lo había dejado en Puebla. En el bolsillo había una nota, nadie escapa de la resonancia. Te esperamos esta noche. Mi hermano encendió la luz, asustado. Oyó el canto también. Me creyó. Llamamos a la policía, pensaron que bromeábamos. Desesperado, busqué en internet. Hallé un PDF de 1998, tesis de musicología, fenómenos de resonancia infrasónica en cánticos sacros del siglo XVII. Había un capítulo sobre Santa Elena. El autor mencionaba un acorde de la tercera vigilia que inducía estados de trance, usado para desprender la voz del cuerpo. La bibliografía citaba a la misma Fundación Voz Interna como custodio de los documentos originales. Entendí que no era simple secta, era gente que estudiaba, manipulaba sonido como arma psíquica. Y yo había sido expuesto. Decidí destruir la fuente de la resonancia, la sala de conciertos. Regresé con 2 bidones de gasolina y una barra de uña. La ciudad dormía, eran las 1:40 am. Salté la reja y forcé la puerta lateral. Adentro, el pasillo estaba a oscuras, pero no solo, había gente de pie contra los muros, inmóvil, como estatuas. Al pasar junto a ellos noté un leve temblor en sus labios, como si entonaran en silencio. Llegué a la sala. Colocaban velas negras y líneas de ceniza formando un pentagrama en el suelo. En el estrado, un atril contenía una partitura con una única indicación, sostenido perpetuo 333 Hz. Vertí gasolina sobre bancas y cortinas. Cuando estrellé el segundo bidón contra el piso, una mano helada agarró mi cuello. Era el administrador, sin una pizca de sorpresa. Eres desafinado, pero fuerte, susurró.
Serás un magnífico resonador. Me arrastró al centro del pentagrama. Las figuras con túnica me rodearon. Intenté gritar, pero el aire vibraba dentro de mis pulmones, forzándome a cantar la nota. No podía cerrar la boca, una presión interna, como cuando se estalla un tímpano, me abría la garganta. Emití un sonido que no era mío, grave, continuo. La voz, la sombra alta del fondo, extendió sus brazos. Comprendí que no era humano. Bajo la túnica no había rostro, solo un espacio vacío cuya negrura parecía absorber la luz. Cada vez que los cantores inhalaban, grandes bocanadas de ceniza salían de ese vacío y entraban en sus bocas. El administrador prendió una vela y la acercó a la mezcla de gasolina. Le grité que lo detendría, pero apenas salió sonido, mi nota se quebró y sentí sangrar los labios. Entonces recordé el encendedor Zippo en mi bolsillo. Con esfuerzo moví la mano, lo encendí y lo dejé caer sobre la cortina empapada. Las llamas subieron en segundos. El administrador gritó algo, pero el coro no se detuvo, seguía cantando, hipnotizado. El fuego alcanzó el atril. La partitura ardió y, en el instante en que se consumió, el canto se volvió un chillido insoportable. Las bóvedas se agrietaron, trozos de techo cayeron. La voz emitió un rugido sordo y el aire se llenó de ceniza incandescente. Con un último esfuerzo me lancé hacia la puerta lateral. Una viga me rozó la espalda, pero salí. Afuera, los guardianes del pasillo se desplomaron como sacos vacíos, la ceniza escapando de sus bocas en nubes grises que el viento arrastró al cielo. El incendio duró toda la madrugada. Los bomberos encontraron solo escombros, ninguna víctima. Dijeron que yo era el guardia de seguridad y que había salvado el vecindario al alertar a tiempo, aunque nunca llamé a nadie. Nadie habló de cantos ni de túnicas. 2 semanas después, recibí un sobre sin remitente. Dentro, una sola hoja con un compás musical vacío y la frase: la voz no necesita paredes para resonar. Desde entonces, cada noche me pongo tapones industriales para dormir, pero no siempre sirven. A veces, justo a las 3:33, siento un leve zumbido en los huesos de mi cráneo. Aprieto los dientes, contengo el aire y rezo para no unirme al coro, porque sé que, en alguna parte, la voz sigue buscando cuerpos donde alojarse. Y yo, afinado a su frecuencia, soy su nota favorita. El Salón de los Espejos. Nunca quise aceptar aquel empleo, pero la renta se me venía encima y mi quincena de repartidor apenas alcanzaba para frijoles. El anuncio era escueto: se busca auxiliar nocturno para cuidar salón de eventos. Buen sueldo, turnos de fin de semana. Presentarse 22 horas. El salón resultó ser una casona porfiriana entre talleres abandonados, al sur de la Ciudad de México. Afuera no había rótulos ni focos, solo una puerta de metal recién pintada y, pegado con cinta, un letrero en plumón: Centro Luz Interiore. El encargado se presentó como Soriano, un tipo alto, traje negro sin arrugas y sonrisa que no llegaba a los ojos. Me pidió el INE, lo fotografió y, sin más preguntas, deslizó un sobre con 2,000 pesos adelantados. Solo mantén cerradas las puertas y no subas al altillo. A las 6, te vas. Me guiñó un ojo. Fácil, ¿no? Dinero adelantado y trabajo sencillo, acepté sin titubear. El interior olía a madera vieja y cera quemada. Soriano me dejó un catre, un termo con café y un walkie-talkie. Si escuchas algo, me llamas. Yo estoy a 5 minutos. Revisé cada salón, columnas, espejos ahumados y vitrales rotos cubiertos con tela. El altillo quedaba tras una puerta doble con un candado grueso. Pensé que guardaban antigüedades. A medianoche el edificio se sumió en un silencio que zumbaba. A las 3:33 de la mañana, lo recuerdo exacto, un murmullo empezó a filtrarse del altillo, voces al unísono entonando sílabas arrastradas, como un rezo en latín pero más gutural. Empuñé la linterna. El candado seguía puesto, pero el metal vibraba. Llamé por radio, Soriano no respondió. El rezo se detuvo de golpe, como si los murmullos me hubieran oído. Me temblaban las manos, pero nada más pasó hasta el amanecer. Al relevo, Soriano llegó impecable. Le conté lo de las voces. Se limitó a pedir la radio, la apagó y dijo: las tuberías viejas gimen.
No sueltes la puerta y todo irá bien. Segunda noche. A las 10:30 escuché golpes rápidos en la puerta principal. Abrí la mirilla. Un hombre de túnica blanca, descalzo, la cabeza rapada, sonreía con labios cuarteados. Sin hablar, mostró una llave dorada. Pensé que era cliente de Soriano. Le abrí. Caminó directo al altillo, tocó el candado con la llave, ni lo giró, y el cerrojo cayó solo. Antes de que dijera algo, él se perdió en la escalera. El murmullo comenzó de inmediato, más nítido, y la puerta se cerró sola. Temblando, llamé a Soriano. Entró alguien. Déjalos trabajar, respondió sin sorpresa. No mires, no subas. Tendrás un bono. Entonces comprendí que aquello era una especie de ceremonia. Pensé en largarme, pero alquilé mi miedo a los 3 ceros que prometía el bono. Me quedé pegado al catre, los auriculares a todo volumen para tapar los cánticos que duraron hasta que la luz azulina del alba entró por las rendijas. Tercera semana. Cada turno llegaban 2, 3, hasta 5 encapuchados con la misma llave que no giraba. A veces traían bolsas pesadas, otras, cajas de madera con respiraderos. Siempre subían sin hablar. Con el tiempo empecé a distinguir palabras sueltas en los cantos: cuerpo, reflejo, merced, sangrar. Cada vez que pronunciaban reflejo el edificio crujía y todos los espejos parecían empañarse. Una madrugada, al acabar la vigilia, uno de ellos bajó y me tendió un sobre. Para tus servicios. Dentro había 20 billetes de 500 y una tarjeta blanca. Solo el valiente se mira 2 veces. Sábado, 23:33 horas, preséntate. Me dije que no iría, pero la curiosidad venció al terror. El sábado, vestidos de gala, llegaron hombres y mujeres en Suburban blindadas. Soriano me dio un traje negro, me peinó con sus propias manos y susurró: hoy serás testigo. Nada más. Subimos al altillo. No era un desván, sino un salón octogonal tapizado de espejos antiguos que deformaban el rostro. En el centro había un círculo de veladoras negras y, sobre un atril, un espejo ovalado cubierto con paño rojo. Los invitados formaron una media luna. Tras un golpe de campana, entraron 4 acólitos arrastrando a un muchacho amordazado. Tenía las pupilas dilatadas de pánico. Un murmullo recorrió a la audiencia como un viento. La figura principal, una mujer de rostro afilado, túnica gris, habló: hemos reunido carne nueva para el espejo. El reflejo tomará su ofrenda y nos dará visiones. Con un cuchillo curvo le abrió el antebrazo. La sangre goteó sobre el paño rojo. El espejo empezó a empañarse por dentro, como si respirara. Vi mi cara reflejada y, detrás, una silueta negra alargada que no estaba en la sala. Sentí un tirón en el pecho, como si aquel reflejo quisiera cambiar de lugar conmigo. Me mareé. Uno de los encapuchados me sostuvo y susurró: si lo dejas entrar, oirás tu futuro con claridad. Jamás he sido creyente, pero en ese instante supe que aquello no era un juego ni un fraude, algo vivo acechaba detrás del vidrio. Cuando la sangre cubrió el marco, el espejo pareció licuarse. El muchacho gritó, su reflejo se hundió en la superficie como en agua negra. El cuerpo real quedó rígido, los ojos vidriosos. La silueta tras el cristal emergió, un ser esquelético, sin boca, cuya cabeza era puro brillo. Entre la multitud se escuchó un suspiro tembloroso, mitad éxtasis, mitad horror. La criatura se deslizó fuera del marco, y todos retrocedieron salvo la mujer gris, que la miraba con devoción. Soriano me empujó hacia adelante. Ofrécete, dijo al oído. Serás rico más allá del dinero. Sentí sus manos en mi espalda, avancé un paso. El ser reflejante giró la cabeza. Donde debían ir sus ojos había un vacío vítreo que imitó mis gestos un segundo antes de que yo los hiciera, como si predijera cada latido. Entonces comprendí por qué lo llamaban reflejo: robaba identidad, movimientos, quizá almas. Grité, retrocedí y tiré una veladora, la cera en llamas se esparció. Al contacto, varios espejos estallaron, reventando en astillas que silbaron por el aire. El reflejo chilló sin boca y se retrajo. Los asistentes intentaron detenerme, arrojé otra vela contra el paño ensangrentado. El fuego lamió el marco y el cristal se resquebrajó con un gemido que aún escucho al cerrar los ojos. El salón se iluminó en rojo vivo, el muchacho cayó inerte.
Entre chispas, la criatura quedó atrapada a mitad de su escape, convulsionándose hasta cuartearse como vidrio helado. Un humo negruzco inundó el altillo. Corrí escaleras abajo. Las paredes vibraban, los espejos del piso inferior explotaban uno tras otro. Al llegar a la puerta de metal, estaba cerrada con cadena. Tras mí, Soriano gritaba y juraba venganza. Logré derribar un ventanal con una silla y salté al patio, cortándome brazos y cara. Detrás, llamas y gritos se enredaban. Seguí corriendo hasta perder el aliento. Los periódicos dijeron que un cortocircuito quemó una bodega abandonada. No hubo víctimas, según los bomberos, dentro solo hallaron charcos de cera y cristales. El cadáver del muchacho jamás apareció. Tampoco Soriano ni su gente. A mí me atendieron por heridas y me tomaron declaración. Conté un incendio accidental mientras dormía en la planta baja. La aseguradora me creyó. Con el adelanto pagué la renta y cambié cerraduras, pero cada noche, a las 3:33, los espejos de mi departamento sudan una película gris. Si los limpio, aparece detrás de mí una sombra sin boca que copia mi respiración medio segundo después. Dejo de mirarlos, pero el reflejo sigue ahí, pegado a mi nuca. Hoy recibí un sobre sin remite. Dentro hay una foto Polaroid de la casona reconstruida, ventanas nuevas y un letrero reluciente, Centro Luz Interiore, reapertura. En el reverso, con tinta carmesí, solo 2 palabras, te esperamos. No pienso volver, pero los espejos de casa se han agrietado y algo golpetea el otro lado, impaciente. Sé que tarde o temprano encontrarán la manera de salir. O de arrastrarme para adentro. Porque el reflejo nunca olvida el rostro que se negó a darle su sitio. Cuando te mires en tu espejo esta noche y tu imagen parpadee con un retardo casi imperceptible, no te quedes a comprobarlo. Apaga la luz y huye. Si escuchas un coro lejano, no te detengas. Ya será demasiado tarde, habrás captado su atención y el siguiente paso será intercambiar lugares con tu sombra. Y créeme, preferirás las llamas a la eternidad al otro lado del cristal.